Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariela, por si no me conoces me presento. Yo tejo y diseño prendas en Tejidos La Vidala hace más de 15 años y en esta ocasión voy a enseñarte a tejer esta remera que ves acá colgada. Se trata de un diseño muy simple, muy fácil de tejer y voy a enseñarte cómo adaptar el diseño a las medidas de tu cuerpo o de la persona a la que le quieras tejer la remera y también adaptarlo al hilado que tengas en tu casa o el que quieras utilizar. Antes de comenzar, quiero contarte que me encontrás en las redes sociales como Tejidos La Vidala y también, si quieres aprender a tejer y a bordar conmigo, puedes ingresar a mi página de cursos vidaleros, te voy a dejar el link en la descripción. Ahí vas a encontrar cursos y patrones donde te enseño a tejer y a bordar sobre tejido. Antes de comenzar, quiero contarte que yo en esta oportunidad no voy a enseñarte a tejer los puntos básicos porque en esta misma página hay un curso de 2 horas de duración donde te explico desde cero a tejer crochet. Podés recurrir a él en el caso que tengas alguna duda o quieras reforzar algún conocimiento. Bueno, ahora ya vamos a comenzar a hablar sobre el diseño en sí y en este caso voy a mostrarte cuáles son los materiales que vamos a utilizar para comenzar a tejer. Para realizar la remera que ves colgada, aquí yo utilicé un hilo de algodón que en Argentina lo nombramos como hilo de algodón rústico. Por supuesto que no hace falta que utilices este mismo hilo, yo voy a mostrarte cómo adaptar este diseño al hilo que vos quieras utilizar. Yo utilicé 200 gramos para realizar esta remera, pero por supuesto que la cantidad de hilo que vos necesites para tejer la remera va a depender del hilo que elijas y también del tamaño y el talle de la remera que quieras tejer. En este caso, para enseñarte a tejer la remera, voy a utilizar un hilo de algodón peruano, que es un poquito más finito y tiene una consistencia bastante más rígida. Para realizar esta remera yo utilicé una aguja de crochet doble cero. Después vamos a analizar en detalle el tamaño de la aguja en relación al hilo que quieras, que hayas elegido para tejer la remera. Entonces lo que vas a necesitar es una aguja en relación al hilo que vos hayas elegido para tejer, por supuesto una tijera para poder trabajar, fundamental 1 centímetro que sea flexible porque también vamos a tomar las medidas del cuerpo y te voy a enseñar cómo realizar esto, y algo para anotar, un cuadernito y un lápiz. Algo que quisiera agregar, como ves acá, yo tejí esta remera en varios colores. Esto es algo que a mí me gusta combinar los hilados que me van quedando de otros proyectos. Es algo que también voy a mostrarte cómo hacerlo si es que lo querés hacer, pero en este caso vamos a utilizar un solo color que es este color amarillo y vamos a tejer una remera lisa. Ahora vamos a hablar de cómo decidir las medidas de nuestra prenda en relación a las medidas del cuerpo tuyo o de la persona a la que le quieras tejer la remera. Para eso es necesario que sepas cómo tomar esas medidas. Para esta remera necesitamos solo 2 medidas, que es la medida del contorno del busto, ¿sí?, y la medida del largo desde el hombro hacia donde vos quieras tejer la remera. Una aclaración, en el caso de que vos quieras tejer una remera o este diseño, adaptarlo a una prenda larga, entonces vas a necesitar tomar 3 medidas: el contorno del busto, el contorno de la cadera y el largo. Ahora te lo voy a mostrar en detalle. Para tomar las medidas, por supuesto, como te expliqué antes, necesitas 1 centímetro que sea flexible para que se adapte a las medidas de tu cuerpo. Entonces, si estás sola, lo puedes hacer tranquilamente. Si hay alguien que te ayude, capaz que es un poquito más fácil, pero lo importante es colocar el centímetro a la altura del busto sin ajustar demasiado, ¿sí? Esto tiene que estar suelto, tomar aire y ahí marcas donde se une el centímetro. En mi caso son 84 centímetros de contorno de busto. Esa medida la tenés que anotar en tu cuadernito. Entonces pones contorno de busto, 84 centímetros. Esa es mi medida. La siguiente medida, como te decía, si vos querés realizar este diseño largo, es necesario que también tomes la medida de tu cadera. Vas a hacer lo mismo, rodear el centímetro en la parte más ancha de tu cadera, tomas esa medida y la anotas. En mi caso son 92 centímetros.
La siguiente medida, y también es muy importante, es el largo. Tenés que decidir qué largo querés tejer tu diseño. Para tomar este largo es importante que coloques el centímetro a la altura del hombro, siempre pasando por el busto, dejando caer el centímetro, y ahí tomas la decisión del largo que querés realizar tu diseño. Si lo querés a la cintura, si lo querés más top o si lo quisieras más largo. En mi caso decido que tenga 40 centímetros de largo, entonces también lo voy a anotar en mi cuaderno. Ahora que sabemos las medidas de nuestro cuerpo, tenemos que decidir cuáles son las medidas de nuestro diseño. Antes de eso, quiero mostrarte cómo está construida esta remera y cómo es este diseño. Muy bien, acá vemos de cerca la prenda que está terminada y te voy a mostrar cómo está formada y cuáles son las partes. Está tejida exactamente igual de frente que de espalda. En realidad es lo mismo frente y espalda porque en este caso son exactamente iguales, ¿sí? Son dos rectángulos. Acá por supuesto que vos vas a ver que la forma no es un rectángulo porque ya esta remera está aprobada y tomó la forma del cuerpo. Inclusive acá podés ver que está más ancha a la altura del busto porque yo ya me la probé, ¿sí? Esto también toma como la forma del cuerpo. Entonces son dos rectángulos exactamente iguales, uno para el frente, otro para la espalda. Esos rectángulos los vamos a unir con un punto que te voy a enseñar cómo es. También es muy sencillo en los hombros, que también queda como un zigzag, un punto red. Y para unir los laterales, esto es, bueno, ahí te voy a mostrar, mira, así como queda, ¿ves? Quedaría unido de esta manera, quedaría un escote bote. También el ancho de ese escote lo puedes decidir con la cantidad de puntos que utilices para unirlos. Y en los laterales vamos a utilizar una tirita, que también te voy a enseñar, en realidad es una cadena, pero bueno, tiene una motita en la punta. Esta es la tirita que luego vamos a intercalar en los laterales, ahí te lo muestro así. ¿Sí? Este sería un lateral. Ahí decidís el largo de tu sisa y a partir de ese momento colocamos esta tira de manera como un zigzag, lo vamos uniendo y generando un nudo en la parte inferior. Esta es la manera que yo planteé el diseño, vas a ver que es muy sencillo. Otra cosa importante que te voy a mostrar acá, quizá, bueno, al tener diferentes colores no se aprecia tanto, lo vamos a ver después mejor en el modelo que vamos a tejer, que es de un solo color, pero vos podés apreciar que acá hay diferentes puntos. Yo comencé tejiendo un punto que es un punto bastante calado, que es un punto cruz, una fila y punto cruz intercalado con una fila, una hilera de punto vareta. Me gustó generar este punto haciendo referencia también a todas las uniones que también generan un zigzag, tanto en los hombros como en los laterales. Yo comencé intercalando de abajo hacia arriba una hilera de punto vareta, otra hilera de punto cruz, así fui repitiendo este diseño hasta llegar a la altura del busto. Una vez que llegué a la altura del busto, seguí tejiendo únicamente varetas, justamente para generar una trama más cerrada, y luego a la altura de los hombros, cuando ya cubrí toda la altura de mi busto, seguí tejiendo nuevamente el punto cruz alternado con el punto vareta. Esto es un detalle que a mí me gustó, pero por supuesto queda a gusto de cada uno. Vos podés elegir todo punto cruz, todo punto vareta, o inclusive también podés elegir algún otro punto, utilizando este tipo de diseño y esta manera de construcción. Ahora que sabés cómo está construido este diseño, vamos a pasar a decidir las medidas de nuestra prenda. Muy bien, quisiera hacer una aclaración muy importante en cuanto al hilado de ambas remeras, tanto la que tengo en la mesa que está terminada como la remera que vamos a tejer durante este curso, durante estas clases. La remera que tengo aquí en la mesa está tejida con hilo de algodón rústico, ya te había comentado esto. Este hilo tiene caída, es un hilo muy flexible, entonces yo en relación a ese hilo, teniendo en cuenta las características de ese hilo, decidí tejer una remera que no sea tan ajustada, que
tampoco elegí una remera demasiado amplia. Que me quede al cuerpo, pero que tenga caída y que me quede algo suelta, ¿sí? Ahora vamos a tejer, te voy a enseñar esta estructura de la remera, pero para eso elegí un hilo de algodón peruano. El hilo de algodón peruano es un hilo que es mucho más firme, la consistencia de la trama es más rígida y genera justamente un efecto de sostén, ¿sí? Acá yo ya tengo una parte tejida. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque lo que vamos a tejer ahora es con este mismo diseño y con esta misma idea de construcción de prenda, voy a tejer un top. Vas a ver que las medidas van a ser mucho más pequeñas a las de mi cuerpo. Eso es porque yo decido en este caso tejer un top o una remera ajustada, ceñida y que me sostenga. Ahora voy a contarte cuáles son las medidas de la remera que yo ya tejí para que tengas una referencia. Esta remera mide 42 centímetros de ancho, ¿sí? Y 45 centímetros de largo. Pero a esos centímetros de ancho hay que sumarle los centímetros que luego vamos a tejer al realizar el borde, ¿sí? Porque después lo vamos a ver bien de cerca, pero vamos a construir dos paños, dos rectángulos exactamente iguales, que luego le vamos a sumar un borde más la cinta que va a estar entrecruzada, que también va a tener una abertura. Que esa abertura también la puedes decidir vos. Vos podés decidir que se vea más piel o menos piel. Eso también lo tenés que tener en cuenta al momento de decidir el ancho de tu primera cadena, que va a ser el ancho del rectángulo. Lo mismo sucede con el largo, porque así como te mostré antes, aquí en el hombro tenemos unas cadenas que entrecruzan y eso también genera unos centímetros de caída. Entonces, no es mucho, pero sí ese largo que vos tomaste desde el hombro va a ser mayor porque estas cadenas que vamos a tejer van a generar una caída, tanto para el frente como para la espalda. Ahora sí vamos a ver más en detalle y de cerca las medidas de la prenda que vamos a tejer. Acá hice un boceto de lo que sería la remera que vamos a tejer ahora, ¿sí? Como ves, obviamente esto es un frente, sería exactamente igual del otro lado. Realicé un rectángulo donde decido que ese rectángulo mida 35 centímetros de ancho. Si recordás, mi contorno de busto era 88, 35 centímetros es mucho menos. A estos 35 centímetros yo tengo que sumarle aproximadamente 2 centímetros de cada lado, que son los que yo te explicaba antes, le van a dar la terminación más el lazo de los costados que le va a generar bastante más amplitud. Entonces mi cadena de base tiene que medir 35 centímetros, o sea, mi paño tiene que medir 35 centímetros y como te había contado antes, también yo quiero que mi remera mida 40 centímetros de largo. En cuanto al ancho de la sisa, acá yo no lo anoté, yo en general vamos a poner 20 centímetros, que sería la mitad del ancho de mi remera. Pero esto no es que lo vamos a tener que unir cuando estamos tejiendo, ni mucho menos. Esto es, como yo te conté, es una cinta que vamos a ir entrelazando en los laterales, uniendo ambos lados. O sea que esta medida la puedes modificar y si te lo probaste y no te gustó, lo puedes sacar y volver a colocar. Eso es muy sencillo. Como ves, yo hice un dibujo a mano alzada. Esto es importante que vos puedas hacerlo. No hace falta ser una gran dibujante, simplemente son líneas y esto es una referencia de los puntos. Acá yo ya sé que voy a comenzar con punto cruz, la primera hilera, la segunda hilera con punto vareta y como ves no seguí dibujando, simplemente es a modo de guía. Aquí en el centro es donde yo voy a hacer punto vareta y luego voy a retomar este punto calado, ¿sí? Es simplemente para tener una guía y está muy bien como visualizar lo que vamos a ir tejiendo. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la muestra de tensión. Antes de comenzar a tejer, siempre tenemos que realizar una muestra de tensión. Esa muestra de tensión es la que nos va a dar los datos necesarios para saber exactamente la cantidad de puntos que tenemos que colocar en nuestra primera cadena de base. Para realizar la muestra de tensión, tenemos que tejer un cuadrado que sea mayor a 10 centímetros por lado, porque dentro de ese cuadrado vamos a tomar una serie de medidas que nos van a servir luego para tener la medida exacta de nuestra primera cadena, como te expliqué antes.
Lo que tenemos que tejer es exactamente el mismo punto con el cual vamos a realizar nuestra prenda y con el mismo hilo, por supuesto. Esta muestra está tejido con la aguja que yo voy a tejer luego la prenda. Si vos tenés dudas y querés probar diferentes tensiones, antes de quedarte con la muestra de tensión, antes de realizar y tomar las medidas en la muestra de tensión, podés probar tejer varias muestras con diferentes agujas y quedarte con la que más te gusta. En este caso estoy utilizando hilo peruano y una aguja 2,5 milímetros, pero por supuesto que vos vas a utilizar el hilo que quieras y la aguja que también elijas para ese hilado. Esta muestra de tensión, como te expliqué, mide más de 10 centímetros porque siempre es bueno, como tenemos que tomar como referencia 10 centímetros, es bueno siempre tomarlas, esos centímetros y esos puntos, tomarlos del centro, porque como ves acá, a veces al costado no son tan parejos. Entonces, tomando un lugar del centro, coloco mi centímetro en el centro, tomo 10 centímetros como referencia, puedo colocar si lo necesito, como en este caso, un alfiler para marcar el 0, si yo sé que aquí está el 0, para que no se me mueva. Entonces, yo sé que del 0 al 10 tengo que contar la cantidad de puntos. Entonces, colocas tu centímetro o regla y ahí vas contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo sé que en 10 centímetros tengo 20 puntos vareta. Entonces, lo que voy a anotar es en mi tablita exactamente esto. Mi muestra mide en 10 centímetros, yo sé que tengo 20 puntos. En este caso son puntos vareta. Pero como ves, bueno, acá hice punto cruz, pero ocupan exactamente el mismo espacio. Como ves que no se modifica la muestra, es exactamente igual. Entonces me sirve de referencia cualquiera de los dos puntos. Ahora, como yo les conté, yo les dije que el ancho de mi remera quería que tenga 35 centímetros. Entonces, para sacar este número que no sé cuál es, tengo que hacer una regla de 3 simple. Si en 10 centímetros tengo 20 puntos, en 35 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? Tengo que multiplicar los puntos, 20 puntos por 35 centímetros dividido 10 centímetros. 20 por 35 dividido 10. En este caso son 70 puntos. Esta cuenta es fácil porque justo, bueno, coincide que es el doble, ¿sí? Pero esta es la cuenta que vos tenés que hacer. Es la cantidad de puntos por la cantidad de centímetros dividido 10 centímetros, que son los centímetros de tu muestra. Esta cantidad de puntos es la cantidad de puntos que tienes que colocar en tu primera cadena de base. También esta muestra nos puede servir para calcular la cantidad de hileras en cuanto al alto. En este caso yo no voy a utilizarlo porque en realidad sería complicar un poco esta cuenta y no tiene demasiado sentido porque vamos a trabajar con un largo que nosotros ya sabemos el largo. Yo ya decidí que quiero hacer 40 centímetros de largo y no voy a contar la cantidad de hileras de largo, ¿sí? Es una referencia, pero también ten en cuenta que esta muestra también te sirve para saber cuántas hileras son 10 centímetros, ¿sí? Entonces acá pondrías el centímetro exactamente de manera vertical y contás la cantidad de hileras que ocupan 10 centímetros y lo anotás. Sería la cuenta exactamente igual, pero para el largo. En este caso yo no lo voy a usar, pero bueno, es bueno que sepas que también se utiliza la muestra para tomar esta medida. Ahora comenzamos a tejer. Como vimos antes, yo tengo que hacer una cadena de 70 puntos. En mi caso dio un número par. Yo te recomiendo que para realizar este punto que yo te propongo, siempre sea un número par. O sea, si tu cuenta te da un número impar, súmale o restale un punto que no te va a modificar nada en el tamaño de tu prenda, pero sí te va a facilitar realizar este punto. Algo más para tener en cuenta. La primera cadena es importante que la realices más floja que el resto de los puntos que vas a tejer después. Entonces, si vos podés con la misma aguja que elegiste para tejer tu prenda realizar la primera cadena suelta,
utilizar la misma aguja, pero tener la precaución de realizar esas cadenas bastante flojitas. En el caso de que no te sea fácil, elegí una aguja un poquito más gruesa, como en este caso una 3,5 milímetros, para realizar la primera cadena. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Como te comenté antes, no voy a detenerme a explicarte nuevamente los puntos básicos, doy por hecho que lo sabes. En el caso de que no lo sepas o quieras repasarlos, te recuerdo que hay un curso gratuito donde te enseño a tejer desde cero. Entonces, yo ya tengo mi nudo corredizo la aguja, ahora voy a comenzar a tejer los puntos cadena. Como te dije antes, yo tendría que tejer 70 puntos cadena. Voy a tejer menos porque la idea es mostrarte cómo construir esta hilera de combinación de puntos, porque yo ya tengo los paños tejidos y te voy a mostrar nuevamente cómo unirlos. Entonces, voy a tejer menos cantidad de puntos, siempre respetando que sean números pares. Yo acá ya tejí los 20 puntos con la aguja número 3,5 milímetros, que acá con estas cadenas voy a mostrarte cómo vamos a tejer. Puedes colocar un marcador para marcar cuál es ese último punto. Y ahora voy a comenzar a tejer con la aguja que yo decidí realizar la remera. Entonces esta aguja ya no la utilizo más. Entonces, la primera vuelta vamos a realizar puntos vareta. Entonces, ahora tengo que subir con 3 puntos cadena para reemplazar mi primer punto vareta, y ahora voy a comenzar a tejer punto vareta un punto vareta en cada punto de base. Esta vuelta comencé tejiendo 3 cadenas de subida para reemplazar mi primer punto vareta. Como ves, está tejido sobre el marcador, ¿sí? Que sería mi último punto. En la vuelta siguiente te voy a mostrar otra manera de comenzar nuestra vuelta. Entonces voy a tejer un punto vareta por cada punto de base hasta llegar al final de mi vuelta. Aquí ya tejí hasta el final, en este caso son 20, por supuesto como te conté es a modo de muestra, vos tejés la cantidad de puntos que necesites y cuando llegas al final ahora vamos a volver tejiendo el punto cruz, que es el que te voy a enseñar a tejer ahora. Pero antes de enseñarte a tejer el punto cruz, voy a mostrarte cómo me gusta a mí comenzar las vueltas. Yo en general no subo con 3 cadenas. Si vos no te sale lo que te voy a mostrar ahora, puedes subir perfectamente con 3 cadenas. Pero ahora te voy a enseñar a tejer una falsa vareta, que para mi gusto queda muchísimo más prolijo y realmente es un detalle que hace la diferencia, ¿sí? Entonces ahora te voy a mostrar cómo se hace. Como viste, para reemplazar una vareta, en general realizamos 2 o 3 cadenas. Lo que tenemos que hacer es, en lugar de realizar cadenas, tenemos que este punto que tenemos en la aguja, estirarlo un poquito a una altura similar a una vareta. Con el dedo anular vamos a sostener ese punto y vamos a enroscar con la aguja mirando hacia nosotras, hacia adentro, lo vamos a enroscar y vamos a picar el punto de base sin soltar. Es importante que no sueltes este dedo, porque si yo suelto, automáticamente se me va a salir. Lo voy a volver a hacer para mostrártelo. Entonces, estiro, más o menos calculo la altura de una vareta o un poquitín más, coloco el dedo, no lo suelto, con la aguja mirando hacia mí, enrosco y vuelvo a picar en el punto de base. Y ahora tomo hebra sin soltar y ahí ves que tengo 3 lazadas, o sea, tengo 3 puntos en la aguja. Tomo hebra, saco 2, tomo hebra y con la ayuda de las manos saco 2. Y lo que quedó en mi aguja es algo similar a una vareta. Ahora vas a ver que yo sigo tejiendo y ves que es muy similar. Para mi gusto queda mucho más prolijo. Puedes probar y si no te sale, realizas las 3 cadenas. A partir de ahora vamos a tejer el punto cruz. A mí me gustó darle
una terminación, tanto al comienzo como al final de cada vuelta, de 2 puntos vareta. Y en el centro tejemos el punto cruz. O sea que vos en cada vuelta vas a comenzar con 2 puntos vareta y terminar con 2 puntos varetas. Y en el centro vas a realizar la cantidad de punto cruz que necesites para completar la vuelta. ¿Cómo se teje el punto cruz? Es súper fácil. Tenés que mirar tus puntos de base. Acá tenemos una vareta, 2 varetas. Si miras así, sí están las cadenitas. Entonces, si yo quisiera tejer una vareta, voy a tejer en el punto siguiente al que tejí antes. Ahora tengo que saltear un punto, salteo este punto y tejo un punto vareta en el punto siguiente. Salteo un punto y tejo un punto vareta. Y ahora voy a tomar lazada y voy a tejer el punto que no tejí, digamos, el que me salteé. Voy a ir hacia atrás con mi aguja, voy a picar en ese punto que me quedó sin tejer y voy a tejer el punto vareta. Entonces se forma como una crucecita. Se van a cruzar justamente los puntos vareta. Lo voy a repetir. Salteo un punto, tejo en el siguiente, punto vareta. Tomo lazada y voy hacia atrás. Tejo otro punto vareta. Como ves, es súper fácil. Hay algo que tenés que prestar atención. A veces cuando vamos hacia atrás, ¿sí? Nos pasa que acá podemos confundirnos si este punto está tejido o no. Y a veces pasa que volvemos hacia atrás y volvemos a tejer el punto que ya está tejido, ¿sí? Yo podría confundirme, por ejemplo, en vez de saltear uno, ¿sí? Ir para atrás y tejer el punto que ya tejí. Si sucede esto, que a la vista no parece que fuera un error, lo que estás haciendo es aumentar la cantidad de puntos. Tenés que prestar atención siempre de saltearte un punto. Si ahora voy a destejer, siempre saltearte un punto y tejer el siguiente. Lo hago una vez más y llego al final y te muestro cómo lo termino. Entonces salteo uno, tejo mi punto vareta, voy hacia atrás y tejo otro punto vareta. Eso es todo hasta llegar al final de mi vuelta, pero acordate que tenés que dejar 2 puntos antes de terminar para tejer tus puntos varetas. Como ves, ya hice toda mi hilera de punto cruz y ahora tengo que terminar con los 2 puntos vareta. ¿Sí? Como ves, mira, acá están las cadenitas de subida que yo reemplacé la primera vuelta y acá está la falsa vareta. Y esto es mucho más parecido a una vareta que esto. Entonces ahora hago mi vareta y en el caso que hagas como yo, en este caso las 3 cadenas de subida, no te olvides de tejer este punto porque suele a veces confundirse, ¿sí? Entonces, ahora llegaste al final, giramos el tejido y ahora vamos a realizar una vez más la falsa vareta y después seguimos tejiendo vareta. Entonces, estiro, coloco el dedo, enrosco, pico en el punto de base, tomo hebra y tejo una vareta. Es importante no soltar y ayudarte con las 2 manos. Al principio te va a resultar complicado, después vas a ver que es muy fácil. Y ahora lo que tengo que hacer es, en esta vuelta, tejer un punto vareta por cada punto de base. Entonces, vas a alternar una vuelta de punto vareta y una vuelta de punto cruz. Eso es todo lo que tenés que hacer hasta llegar al alto que vos quieras. Si vos quisieras seguir toda la remera con este punto, bueno, buenísimo. Ahora, si vos querés que a la altura del busto sean varetas, bueno, tenés que tomar esas medidas, calcular el alto desde que comenzaste a tejer la remera hasta dónde comienza tu busto y ahí seguís tejiendo solo puntos varetas en toda la vuelta hasta volver a retomar este punto si es que te gustó. Ahora termino y vamos a pasar al siguiente paso. Aquí ya terminé la muestra, ¿ves? Simplemente es esto, repetir. Ahora tendría que seguir con este punto, que es punto cruz, pero no lo voy a repetir porque es exactamente lo mismo que te expliqué recién.
Acá te muestro uno de los paños que ya terminé, que ya en realidad no terminé, que tejí, ahora falta hacer los bordes, pero quiero mostrarte varias cosas. Primero, para que veas cómo la falsa vareta le da una terminación mucho más prolija y delimitada a mi tejido. Después también para que veas cómo yo distribuí la diferencia de puntos, y está prácticamente bastante similar. Yo en realidad hice un poquitito más ancha la parte donde tejí solo varetas para que me cubra bastante la altura del busto, pero esto es lo que tenés que decidir vos. Entonces, primera parte con el punto cruz, luego varetas y luego punto cruz. Lo que me queda hacer ahora es realizar los bordes, que es lo que voy a hacer ahora. En mi remera la remera final va a estar tejida todo con color amarillo, pero yo ahora voy a elegir un color rojo para mostrarte de manera contrastante para que puedas ver bien los puntos, porque era más difícil explicarte con el mismo color. En el caso de que vos elijas el mismo color, te recomiendo que no cortes el hilo como yo lo corté. Con el mismo hilo que terminás de tejer tu último punto, vas a seguir tejiendo el borde. ¿Sí? En este caso lo corté porque voy a utilizar otro color. Cuanto menos nudo hagas en tu prenda, mejor. Queda más prolijo y más seguro. Algo importante que no hablamos es el frente o el revés de nuestra trama tejida. Nosotros fuimos girando el tejido, tejimos por supuesto de un lado hacia el otro, y el punto cruz y el punto vareta tiene un frente y tiene una parte del revés. Entonces tenemos que elegir siempre, mirando la trama del punto cruz, cuál sería el frente. En este caso, el frente de mi vareta es esta, porque está mirando, digamos, la parte de adelante. Esta es la parte de atrás de la vareta. Entonces, eso tenés que prestar atención cuando vas a unir las partes, que sean frente con frente, ¿sí? Que sea la parte de adelante y la parte de adelante de tu trama tejida. Entonces, como te expliqué, yo voy a tomar este punto, teniendo en cuenta que vos podés seguir tejiendo con este. Después esto lo voy a esconder. Entonces, esta parte es un poco más complicada porque vamos a tejer sobre un lateral. Al tejer sobre un lateral, nosotros no tenemos un punto de referencia como cuando vayamos a tejer, por ejemplo, la parte de los hombros, que sí sabemos que aquí hay un punto, aquí hay otro punto y aquí hay otro punto, ¿sí? Acá tenemos una referencia como punto de base, pero acá es un lateral de un punto. Entonces ahí tenemos que tomar la decisión y tenemos que prestar atención para que sea lo más pareja posible. Yo voy a hacerlo con un color rojo que es muy contrastante, justamente lo hago para que puedas verlo mejor, pero ten en cuenta que esas puntadas, si vos elegís un color similar o el mismo color, no se van a notar tanto. Entonces, vamos a tomar los laterales de nuestros puntos vareta. Entonces, hay muchas maneras de comenzar un punto, digamos, de retomar un tejido. Te voy a mostrar una. Solamente colocas la aguja, tomas el hilo, lo traes y podés, en este caso, como que es lo que voy a hacer yo, voy a ahí tirar un poquito más. El primer punto, tomar las dos hebras. Ahí solamente el primer punto para que quede bien trabadito. Luego soltás la colita, que es la que no vas a tejer, y seguís tejiendo, por supuesto, con el hilo largo. Ahora, como yo voy a hacer un borde de medias varetas, voy a tejer 2 cadenitas al aire. Lo que vamos a hacer es una vuelta hasta el final por todo el lateral tejiendo medias varetas. Entonces tomo hebra y, como te expliqué antes, como no tengo punto de referencia, bueno, vamos a tejer por la mitad del lateral del punto vareta y tejo una media vareta. Ahora tengo que tejer otro punto vareta. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar puntos medias vareta lo más parejos posibles en cuanto a distancia. Entonces elijo tejer siempre a la misma distancia, la mitad de mi punto vareta, y luego aquí donde se unen las dos vueltas. Lo hago siempre igual. Si yo lo hago siempre igual, entonces esos puntos van a ser lo más parecidos posibles. Yo te recomiendo que cuando vayas a tomar estos puntos laterales no tomes el punto entero de esta manera, ¿sí? Yo
te lo hago para que veas el ejemplo. Porque si vos tomas el punto entero, se genera como un espacio demasiado grande y no queda tan prolijo. Y entonces es mejor tomar siempre como ahí. ¿Sí? Bueno, justo ahí no tenía que tomarlo, tenía que tomarlo más por aquí. ¿Ves? Ahí también es cuestión de ver y de ir mirando para que estos puntos queden los más parejos posibles. Esto es todo lo que tenemos que hacer hasta llegar al final de nuestra vuelta. Yo voy a seguir haciéndolo, pero vos tenés que prestar atención, mirar que esos puntos sean lo más parejos posibles en cuanto a distancia entre uno y otro y también altura. Como ves acá terminé de tejer el borde, ¿sí? Todo el borde, todo un lateral. Ahora voy a volver por este mismo lateral, pero con otro punto, que es el que te voy a enseñar ahora. Entonces, llegué hasta el final de mi vuelta, voy a tejer una cadena al aire y voy a girar el tejido. Ahora vamos a tejer un punto que es súper sencillo. Es alternar puntos cadenas con medios puntos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tejer primero en el punto de base un medio punto. Ahora hacemos una cadena, salteamos un punto de base y tejemos otro medio punto. Entonces, una cadena, salteo un punto de base y tejo un medio punto. Una cadena, salteo un punto de base y tejo un medio punto. Eso es todo lo que voy a hacer a lo largo de esta vuelta. ¿Por qué elijo hacer esto? Primero porque queda lindo, como se va formando como una pequeña puntilla, pero aparte porque estoy generando los espacios por los cuales después voy a colocar la tira para entrelazar el lateral. Entonces, es alternar una cadena, saltear un punto y tejer el punto de base. Es importante que esta cadena que vos realices al aire no la hagas muy ajustada. Si vos la estés muy ajustada y salteas un punto de base, vas a estar frunciendo un poco esto. Es un detalle que no es menor y es importante que esta cadena de base tenga la misma tensión que el punto de base que vas a saltearte. Y eso es todo lo que tenés que hacer hasta llegar al final de tu vuelta. Acá llegué al final y como ves queda una pequeña ondita que también queda muy linda, que esta es la parte que va a quedar a la altura del busto, ¿sí? Y se va a ver. Y aquí es donde vamos a comenzar a entrelazar nuestra tira. Ahora cuando llego no corto el hilo, voy a seguir tejiendo en la parte superior de la remera. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que venía haciendo. Puedo hacer una cadena al aire para girar. Voy a picar en el mismo punto de base donde comencé. Y ahora voy a repetir este punto que venía haciendo recién. Exactamente el mismo. Hago una cadena al aire, salteo un punto de base y hago un medio punto. Eso lo voy a hacer toda la vuelta hasta llegar al final. También se va a formar una pequeña ondita, una pequeña puntillita muy sencilla y también me va a servir después para realizar el hombro, ya vas a ver cómo. Cuando llego al final te muestro cómo seguimos. Aquí terminé de hacer toda la vuelta, llegué hasta el final, entonces lo que hay que hacer ahora es lo mismo que, lo que tenemos que hacer es de este lateral exactamente lo mismo que hicimos de este. Sin cortar el hilo, vas a tejer una vuelta de medias varetas, tal cual hicimos de este lado, y luego vas a volver tejiendo el punto que te enseñé. Como ves, yo abajo no le hice ningún borde, ¿sí? Te lo muestro ahí para que lo puedas ver. Yo aquí abajo no realicé ningún borde, pero por supuesto es a gusto tuyo. Si vos quisieras realizarle un borde, también te lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es
voy a destejer lo que tejí en rojo, lo voy a hacer en amarillo, porque lo siguiente que voy a hacer es mostrarte cómo unir ambas partes. Acá terminé de realizar el trabajo que te mostré con hilo rojo, pero como te conté, lo destejí y lo tejí en color amarillo. Como ves, prácticamente no se ven las puntadas. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte cómo tengo la parte de atrás exactamente igual. Y lo que vamos a hacer ahora es unir una parte con la otra parte. Para eso, antes de comenzar a unirlos, tenés que prestar atención lo que te explicaba antes, cuál es el frente y cuál es el revés de nuestra prenda. Esta parte quizá con la cámara no es tan sencillo verla, pero esta parte es la parte del revés, porque es la parte de atrás de mi punto vareta. Esta es la parte del frente de mi punto vareta. Entonces tenés que prestar atención de que tienen que estar enfrentadas. Esto mirando hacia adelante y acá mirando, digamos, hacia mí. Entonces, enfrentar las partes del revés de la prenda. Importante, ahora vamos a comenzar a unir la prenda por los hombros, pero no hace falta que cortes el hilo, ¿sí? Yo acabo de terminar mi lateral y ahora con este mismo hilo voy a comenzar a unir el hombro. Antes de comenzar a tejer, tenés que decidir cuál es el largo que querés darle a tu escote, ¿sí? Como esta es una prenda bastante angostita porque es un top, entonces solamente voy a unir una parte muy pequeña del hombro, de un lado y del otro. Te recomiendo que utilices 1 centímetro o también puedes contar la cantidad de puntos. En realidad hay que hacer las dos cosas, ¿sí? Calculás. Si yo quiero, por ejemplo, desde el comienzo de mi tejido que sean unos 9 centímetros, bueno, aquí tengo 9 centímetros, puedo colocar ahí un marcador. Yo sé que hasta ahí tengo que unir el hombro y son 9 centímetros. Es importante que lo midas, pero también que cuentes la cantidad de puntos que tenés de un lado del hombro y es exactamente lo mismo de este lado. Como te conté, voy a retomar este punto y voy a comenzar a unir los hombros. Para eso yo enfrenté, ¿sí? Hombro con hombro y voy a comenzar a unir. Entonces retomo el punto y voy a tejer un punto cadena. Es algo muy sencillo lo que vamos a realizar ahora, ¿sí? Vamos a estar tejiendo siempre lo mismo, puntos cadena y medio punto, que es lo mismo que realizamos acá, pero esta vez lo vamos a realizar a tejer de manera cruzada. Yo tejí una cadena al aire, ahora voy a tomar el punto del hombro, digamos, de la parte que quiero unir, tomo ese punto y tejo un medio punto. Ahí ya quedó unida una parte con la otra parte. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es tomando esos arquitos que realizamos en la vuelta anterior, introduciendo la aguja en esos arquitos para generar los medios puntos. Entonces, ahora me toca tejer de este lado, como te expliqué, hago una cadena al aire y voy a tomar este arquito, hacer un medio punto y trabo. Hago una cadena al aire, voy al arco que está enfrente, lo busco, si tengo dudas ahí lo abro y lo busco y pongo la aguja en el arquito. Entonces es ir alternando un punto cadena al aire, busco el arco, el espacio del arquito, hago ahí un medio punto, otra cadena al aire, voy al arco de enfrente, ahí, y uno. Y así voy a tejer un poquito más y te voy a mostrar cómo se va a ir creando también un zigzag que va, digamos que va a tener que ver con todo el diseño, que este punto zigzag o punto cruz se va a repetir y que es lo que me gustó de darle
esta identidad al diseño con estos puntos entrecruzados. Ahí nomás voy a dejar de tejer y te voy a mostrar cómo está quedando, ¿sí? Yo tengo que seguir tejiendo hasta aquí, luego vamos a cortar el hilo y voy a retomar en el otro hombro. Acá terminé de tejer este último punto, voy a cortar el hilo. Siempre te recomiendo que no lo cortes muy corto porque después para esconderlo es más difícil. Lo trabas y luego vamos a esconder todos los hilos. Lo vamos a llevar para atrás y lo vamos a esconder, ¿sí? Ahora tenés que retomar y hacer lo mismo de este lado, del otro hombro. Acá ya uní los hombros, ¿sí? Quedó el espacio para el escote y ahora lo que vamos a hacer es tejer la tira para unir los costados. Voy a enseñarte a tejer este cordoncito que como ves es simplemente una cadena, pero en la punta tiene unas motitas. Le da como un toque diferente y también ayuda a que no se te salga. A veces al ponerte o sacarte la prenda puede salirse un poco esta tirita y esto ayuda a trabar un poquito. Vas a ver que es muy sencillo de realizar. Lo que tenemos que hacer es en los extremos. Comenzamos con 3 puntos cadena y en la cadena número 1, en la primera que tejimos, vamos a tejer una pequeña mota. Tomamos lazada, picamos en esa cadena y sacamos. Tomamos lazada, picamos, sacamos. Una vez más, tomamos lazada, picamos, sacamos. Ahora cuando tenés esta cantidad de puntos en la aguja, tomás lazada y lo sacás todos juntos y trabas con un medio punto. Esto lo puedes realizar el tamaño que vos quieras. Cuanto más lazadas colocas en tu aguja, más gordito te va a quedar esta motita. Y ahora tejes punto cadena, la cantidad de puntos cadena que necesites para el largo de tu tira. Eso va a depender del diseño que hayas tejido. Y cuando querés terminar, haces lo mismo. Tejes los últimos 3 puntos, tomás lazada y tomando esa misma cadena de base, volvés a hacer esta motita. 2, 3 y ahora con una lazada cerrás todo junto y trabas. Lo único que te queda por hacer es cortar la hebra y esconder. Ya terminé de tejer la tira del largo que yo necesito y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a unir ambas partes. Antes de comenzar a unir es importante que tengas definido cuál es ese largo de tu sisa, ¿sí? Entonces yo decido que mi sisa mida 16 centímetros. Entonces a partir de aquí hacia abajo, y hay algo que también me gustó que hice en la prenda terminada, que ya viste terminada, es que yo dejé un pequeño tajito, ¿sí? También abierto en la parte inferior para que también tenga un efecto más divertido. Entonces vamos a comenzar a entrelazar esta tira que yo acabo de tejer en este trayecto. Para eso, a veces como ya tejimos esta borlita, cuesta un poquito pasarlo por estos arquitos, entonces puede servirte como ayuda utilizar una aguja de crochet. Lo colocas en el arco, traes tu tirita y la pasas. Y ahora haces lo mismo a la misma altura, pero en la parte de atrás de la remera. Entonces, siempre teniendo en cuenta que estén parejos los largos de ambas partes de la remera, buscas el arco que le corresponde a esa misma altura y lo pasas. Ahí ya quedó unida
la parte de adelante con la parte de atrás. Ahora, lo que tenemos que hacer, voy a colocarlo así para que lo veas mejor. Lo que tenemos que hacer es unir estas partes. Entonces, vamos a cruzar y eso es lo que vamos a hacer. Yo, en este caso, voy a saltear una, pero eso también es tu decisión. Podés entrecruzar bien pegaditos. Todos los puntos, digo, todos los arcos, o no saltearte ninguno. Yo en este caso voy a saltear uno para que no me quede tan juntos los cruces y se luzca más también este efecto de el cruce de la tira. Entonces siempre salteo uno y paso. En este caso no me hace falta la aguja de crochet, pero si te es útil la puedes utilizar. Salteando un arco y paso por el otro. ¿Ves el trabajo que estoy haciendo? ¿Sí? Y esto es lo que yo te decía, que puedes decidir cuánto abierto o cuán abierto o cuán cerrado puede estar este entrecruzamiento del lateral. Si vos lo cerrás, prácticamente no se va a ver. Ahora, si vos lo abrís, este efecto se va a ver más y también se va a ver más piel de costado. Esto es una decisión que podés tomar vos. Terminé, ahí ves cómo quedó entrecruzado. A mí me gusta cómo queda, la verdad que queda lindo. Y acá ya realicé el moñito para terminar la lazada. Una vez que realices el otro lado, ya el top está terminado. Bueno, acá te muestro la remera como está terminada, ¿sí? Para que vea, realicé en ambos laterales la unión con la tirita entrecruzada y por supuesto le escondí todos los hilos de las terminaciones para que quede prolijo. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Quise ponerme la remera para que veas cómo queda puesta. A mí me gusta mucho cómo quedó. Y aquí está la remera amarilla terminada, la que realizamos durante estas clases. Antes de terminar, quería darte unas recomendaciones y algunas aclaraciones que creo que te van a servir mucho a la hora de tejer. Como viste, esta remera está tejida en diferentes colores. Una aclaración, yo no te mostré cómo cambiar de color, pero si vos tenés dudas de cómo realizarlo, también eso lo explico en las clases gratuitas de iniciación al crochet. En el caso de que vos quieras utilizar restos de hilados y, como en este caso, combinarlos, yo te voy a recomendar siempre que prestes atención a que estos hilados tengan el mismo grosor, que sean lo más similares posibles en cuanto a la composición. También algo muy importante, que no destiñan. Es importante que si vos vas a utilizar hilos de diferentes colores, tengas la precaución de que ese hilo no vaya a desteñir y manchar la prenda. Algo importante para tener en cuenta es la elección de la aguja. Vos viste que yo utilicé para realizar la prenda con un hilo peruano con una aguja muy finita, porque lo que yo quería con esta prenda era tejer una trama apretada y firme. Si yo hubiera querido utilizar este mismo hilo, pero tejer una prenda similar a esta, más amplia y con caída, hubiera elegido una aguja un poco más gruesa. Entonces, tenés que tener en cuenta también, en relación al hilo que elegiste y en relación al estilo o el tipo de diseño que quieras tejer, el número de aguja que elijas. Cuanto más apretada quieras la trama, por supuesto, más pequeña es la aguja que tenés que usar, ¿sí? Inclusive siempre digo lo mismo, que a veces con un punto vareta, que es un punto básico, simplemente cambiando el número de agujas generamos tramas muy diferentes. Una vez que tengas en claro cómo es la estructura de la prenda, como ves que es muy sencilla de realizar, podés también variar los puntos. Yo te propuse esta variación de puntos y combinación de puntos, pero vos, teniendo en cuenta esta estructura, podés utilizar el punto que más te guste. También, solamente modificando el ancho o el largo de la prenda, podés realizar, por ejemplo, si yo quisiera un vestido, ¿sí? Yo puedo tejer una prenda mucho más ancha de la que tengo puesta y mucho más larga y transformar esto en un vestido playero o en un vestido para usar con un pantalón abajo.
¿sí? En el caso de querer realizar un vestido o un chaleco o una remera más larga, recordá que siempre tenés que tener en cuenta, como medida de referencia, el contorno más ancho de tu cuerpo. En mi caso, como fue una remera, tomé el contorno de busto. Si yo hubiera querido, por ejemplo, tejer para mí un vestido, hubiera tomado como referencia la medida de mi cadera, que en mi caso es más ancha que el contorno de mi busto. En base a esa medida yo hubiera sacado las medidas de mi diseño. Algo también para tener en cuenta, si vos comenzaste a tejer tu prenda y cuando te la probaste no te gustó porque te quedó angosta, bueno, una manera muy sencilla de ensanchar esa prenda es este borde que yo realicé con media vareta, podés realizarle una vuelta más de media vareta, podés realizarle puntos vareta, o sea que por supuesto que este ancho también puedes modificarlo con el borde que le realices, ¿sí? Yo propuse esta terminación, pero vos podés proponer otra terminación también. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con vos. Ya llegamos al final de este tutorial. Espero que te haya gustado. Mi idea siempre es compartir con vos un diseño, pero la propuesta es siempre que lo hagas propio, que lo hagas tuyo y que puedas brindarle tu propio sello. Recordá que me encontrás en las redes como Tejidos La Vidala y también si quieres seguir aprendiendo conmigo puedes entrar a mi página de cursos y te dejo el link en la descripción. Esto es todo y nos vemos en el próximo tutorial.